como usted bien lo mencionaba, tenemos un invitado esta mañana para hablar acerca del tema ¿qué hago si me quedé sin trabajo? Un tema de verdad que es la realidad de muchos guatemaltecos. Precisamente esta semana hablaba con una hermanita la cual estaba en un asunto bastante emocionalmente bastante afectada porque acaba de perder su empleo. Entonces yo creo que este tipo de temas nos va a instruir muy bien en lo que debemos de hacer. Muy bien, hermano Luis Fernando, quisiera ir con la primera pregunta. ¿Cuál es la realidad del desempleo en Guatemala? Bueno, gracias ahí por la invitación el día de hoy a compartir este tema que afecta a 3 grupos de personas, creo yo. La primera es la que está trabajando, la segunda es la que se quedó sin trabajo y la tercera es la que trabaja en la economía informal. Entonces, a partir del año 2019, la tasa de desempleo en Guatemala, según organismos internacionales, estaba como en un 2.36%. Eso fue en el 2019. Claro. Luego que vino la pandemia en el año 2020, en marzo aproximadamente, 13 de marzo, que se hacen las primeras restricciones del país, conforme fue pasando los meses, las empresas fueron cerrando operaciones, principalmente las empresas de turismo, servicios, restaurantes, claro, toda la parte de agricultura, por ejemplo. Entonces, la crisis del desempleo se duplicó casi a un 2.65% aproximadamente. claro. Es decir, se duplicó. Ahora, en cuanto a la región centroamericana, Guatemala es el país que tiene la tasa de desempleo más baja de toda la región. Entonces uno puede decir cómo es posible que tengamos la tasa más baja si vemos cada vez más gente en las calles. Por ejemplo, ahora uno sale a las calles y ve las famosas banderas blancas, que son las Claro. personas que tienen pues sus rótulos diciendo me quedé sin empleo, me quedé sin mis fuentes de ingreso. Entonces la realidad actual es que sí hay una merma en cuanto a opciones laborales, eso sí es evidente. Otra situación que se da es que se duplicó la tasa de desempleo y la tasa del trabajo informal, que era un 70%, un 69-70% en Guatemala, se incrementó a un 75% aproximadamente la tasa de trabajo informal. ¿Qué es el trabajo informal? Es todo aquello que no está regularizado por el IX, por ejemplo, que personas que no pagan IX, personas que tienen un pequeño negocio, pero que son menos de 5 personas, personas que tienen negocios en el interior, en el mercado, en cualquier otro lugar, donde no está registrado, por así decirlo, en el pago de impuestos o como patronos. Entonces, hay una situación bastante complicada, pero yo siempre he creído, porque esto yo me muevo mucho en la parte de empleabilidad, trabajo hay. El tema es que a veces no hay el trabajo que uno quisiera. Exacto. ¿Verdad? Digamos, a una posición operativa más baja hay más oportunidades de encontrar empleo, porque es decir, no se requiere mucha experiencia técnica. Pero a mayor posición gerencial, las oportunidades se estrechan un poco más, ¿verdad? Porque es decir, de cada 10 posiciones de empleo, quizás 2 tal vez serán para un gerente y 8 serán para posiciones operativas. Cuando hablo de posiciones operativas, hablo de posición de mantenimiento, plazas pues de mandos medios hacia abajo, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una situación que afectó a la ciudad capital y al interior de la República. Los departamentos que más fueron afectados por el desempleo, San Juan Zacatepeques, Escuintla, Quetzaltenango. Entonces seguro que hay personas que nos ven ahí, que seguro tal vez ahorita hay una persona viéndonos ahorita que está viendo porque no tiene empleo. Esa es una posibilidad. O uno de los miembros del núcleo de la familia se quedó sin trabajo. Entonces, es una problemática para poner en contexto un poquito de cómo está la situación actualmente en nuestro país en cuanto al tema del empleo. Claro. Interesante dato los que nos está dando nuestro hermano Luis Fernando. A veces, hermanos amados, juzgamos, ¿verdad? Decimos, es que no trabaja, es que no sale a buscar trabajo, pero es que hay limitantes, ¿verdad? Claro. Y también se pasa por un proceso psicológico de aceptación, como un duelo, el quedarme sin trabajo, muchos años de haber trabajado en la misma empresa, y como que la mente nos juega un poquito en contra, ¿verdad? Ahora yo quisiera hacerle una pregunta, hermano Luis Fernando, en cuanto al mercado laboral, ¿cuáles son las opciones que andan buscando las empresas en este tiempo, ¿verdad? Porque de repente alguien estudia administración, pero se está buscando diseñadores, por ejemplo, ¿verdad? O al revés. Sí, esa es una pregunta interesante porque todo cambió, todo cambió. De hecho, tengo una amiga ahorita que está
está viendo y creo que su esposo tiene una afinidad hacia el área de la fotografía. Entonces, si hubiéramos hablado de la fotografía hace 5 años, el mercado está bien restringido. Ahora, hoy en día, los community managers es una habilidad que se requiere que tomen fotografías, por ejemplo. Eso ya es un mercado que se abrió. Del año 2008, digamos, un community manager no existía. Es decir, uno decía, community manager, ¿quién es? ¿Verdad? Uno pensaba que era alguien que trabajaba en Facebook o una cosa así. Ahora es una cantidad de gente que hace trabajo en redes sociales. Claro. Entonces, uno de los empleos que más va a crecer, creo yo, en los próximos años es el área de salud. Es evidente que el área de salud va a crecer. Inteligencia artificial, ese es otro de los temas que va a empezar a crecer. Robótica es otro de los puntos. Y pues el área de servicios siempre se va a mantener, pero estamos hablando de las nuevas posiciones. Y ahora aquí me quiero enfocar en algo bien importante. Yo recibo una cantidad de gente, por ejemplo, que quiere aplicar empleos y se han estancado en una sola profesión. Es decir, alguien era, por decirles algo, no sé, alguien que cuida abejas, por ejemplo, ¿verdad? Aquicultura, creo que se llama, no me recuerdo ahorita la palabra exacta. Si yo me dediqué todo el tiempo a eso y la pandemia me afectó, y en mi currículum tengo los últimos 20 años que yo trabajé solo en temas de cuidado de abejas, va a ser bien difícil que yo encuentre una nueva posición de empleo porque me cerré demasiado. Claro. Entonces es importante, si usted tiene la oportunidad de diversificarse un poco más, de incluso hasta de tener un segundo trabajo o actualizarse en estudios, porque hay personas que sí se formaron en el área de experiencia, pero ya no quisieron seguir creciendo en el área educativa. Digamos, por ejemplo, yo busco un soldador, por ejemplo, y entonces tengo muchas aplicaciones que me vienen. Entonces, hay soldadores que se especializaron en la calle y hay soldadores que se especializaron en la calle y también estuvieron en INTECAP. Entonces, las empresas hoy en día, tengo a 2 personas, una que está especializada en la calle y otra que está especializada en la calle y tienen los estudios. Los dos me van a cobrar lo mismo. Entonces, ¿por qué me voy a ir? Porque tiene mejor educación. Entonces, por eso sí es importante que usted que nos escucha, que le ponga mucha atención a la educación. Nunca es tarde para poder seguir aprendiendo. Si una persona es buena cocinera, ahora hay muchas opciones para ser chef, por ejemplo, ¿verdad? Si usted es una persona que tal vez trabaja en la economía informal, tiene que prepararse. Yo tengo muchos amigos que eran, o mejor dicho, son emprendedores. Y los emprendedores, sus negocios fracasaron y tuvieron que empezar a buscar empleo porque no tenían ingresos. Entonces, también es perder el miedo a volver a emplearme, ¿verdad? Porque si usted es empresario o era emprendedor y usted dice, es que yo tengo que hacer que mi negocio se levante y por mucha fe que usted tenga, está bien la fe, pero también tiene que poner un poco de realidad a su tema. También la fe puede venir acompañada del milagro que le están dando un trabajo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese es tiempo de reinventarse un poquito, de ser más flexible en mis posiciones, ¿verdad? Incluso en lo que yo estoy estudiando. Yo conozco muchos jóvenes que están estudiando diversas carreras y terminan trabajando en cosas que no tienen nada que ver con la carrera. Entonces, a la hora de que ellos se gradúan, se terminan frustrando porque nadie los contrata para la carrera que estudiaron, porque su experiencia no estaba en esa área. Claro. Entonces, si usted está estudiando una carrera universitaria en un área, trate en lo posible de buscar trabajos relacionados con eso. Ahora, como hoy estamos hablando de cómo buscar empleo, evidentemente, si no hay, la Biblia dice, todo lo que te venga a las manos, hazlo y tómalo, ¿verdad? Entonces, este es un tiempo de que lo que le venga a la mano los tiene que tomar, ¿verdad? Y, bueno, en el segundo segmento vamos a hablar de la responsabilidad de los colaboradores a la hora de ser contratados, porque hay gente que solo va buscando encontrar que le den el cheque del 15, del 30 de cada mes, pero se olvidan de que tienen que tener buenas relaciones en su trabajo, que tienen que dar resultados. Entonces se presentan muy bien en las entrevistas, pero a la hora de ya estar trabajando, los resultados no son como las entrevistas hubieran querido o como la hoja de vida lo presenta. ¡Wow! ¡Qué importante, de verdad! Cuando nos enfocamos a todos estos temas, la verdad es que es un tema bastante amplio. Yo quisiera que usted me diera un tip. Yo me quedé sin empleo,
no sé qué hacer, estoy en casa, estoy encerrada, estoy pensando. ¿Qué tip me podría dar usted? Decirme, haz esto que te va a ser efectivo para encontrar un trabajo. Sí, cuando una persona se queda sin empleo, hay un problema emocional, es decir, hay gente que está en depresión porque no encuentra empleo. Si usted está metido en depresión, busque ayuda, porque el empleo no va a venir el CEO o el gerente de alguien a tocarle la puerta de su cuarto y decirle, mire, aquí está el cheque para que empiece ya mañana. Eso regularmente no pasa. Yo creo que es moverse. Buscar salir de esa circunstancia. Tiene que moverse, sacudirse, sacudir su cama, empezar abrir las ventanas puertas de su cuarto, donde tenga que abrir, y moverse. Y la otra es, una de las grandes limitaciones por las cuales las personas no encuentran empleo es porque tienen una mala hoja de vida. ¿Qué significa la hoja de vida? Un currículum o un CV. Entonces, hacen mal el CV y el CV no transmite lo que la persona es. Entonces, es muy importante, hoy en día en las redes usted puede encontrar muchas opciones de cómo hacer una hoja de vida. Y la otra es colocar una foto actual, porque a veces las personas ponen una fotografía de pasarela de modas y cuando uno los tiene en la entrevista dice, no es el que vi en la foto, ¿verdad? No, tiene que ser una buena foto, presentable, pero la hoja de vida es súper importante. A veces llegan hojas de vida con faltas de ortografía, mal hechas, y usted está aplicando para una posición secretarial y la hoja de vida está mal hecha, automáticamente ahí los reclutadores desechan, ni siquiera le dan Entonces hay gente que dice, pero es que a mí no me dan oportunidad de empleo. Sí, pero la primera parte, la llave número 1 en el proceso hablando terrenal es tener una buena hoja de vida, bien hecha, bien estructurada, y para eso pues hay información en las redes sociales o usted puede pedir ayuda a un reclutador de trabajo que les pueda ayudar a estructurar un currículum. Ok, muy bien. Hermanos, nosotros estamos disfrutando este tema, no se le olvide orar, pedirle al Señor, pero también hacer su parte, pues, o sea, como decía mi abuelita, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Pero aquí está nuestro hermano Luis Fernando Galvez, que hoy nos está ayudando mucho con este tema, así que preparados, atentos, anote todo lo que pueda y póngalo en práctica, porque Dios está hablando a su corazón el día de hoy. Estamos hoy en un tema bastante importante. ¿Qué hago si me quedé sin trabajo? Y como decía Pastor Rigo, está con nosotros nuestro invitado Luis Fernando Galvez, y él tiene en este momento un tema bastante importante acerca que nos vamos a desglosar con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los obstáculos para encontrar empleo? Bueno, sí, el primer obstáculo es uno mismo. Definitivamente. Sí, uno mismo, porque, digamos, primero es con la actitud que yo llego a la entrevista de trabajo, porque hay mucha gente que llega a la entrevista de trabajo ya pensando que no le van a dar el trabajo, y eso se percibe, ¿verdad? El otro es lo que decíamos en el segmento anterior, tener una mala hoja de vida que esté mal hecha, mal redactada, o hay veces personas que le toman fotografía a la hoja de vida y así las envían. Entonces, tiene que asesorarse bien y tiene que, si usted quiere realmente buscar empleo, tiene que prepararse para buscar empleo. Porque no se trata solo de tirar información al azar o a lo loco, como diríamos, sino es primero que tener la guianza de Dios hacia dónde yo quiero ir a trabajar. Ese es uno de los obstáculos, no prepararse para una entrevista de empleo. Eso significa, pues, llegar preparado hacia la empresa con la cual yo voy a ir quisiera yo trabajar, saber a qué se dedica esta empresa, saber, por ejemplo, yo hago una pregunta cuando entrevistamos, es, mire, ¿y usted qué sabe hacer? Y las personas dicen, de lo que me ponga a hacer yo lo hago. Pero eso no es tener claras las fortalezas. Exactamente, tener claros cuáles son sus habilidades. Si sus habilidades son contables, si son administrativas, son artísticas, de tenerlo bien claro. No se trata tanto de ser positivo, ¿verdad? Y decir, ay, aquí estoy y para lo que me pongan yo soy pila, ¿no? Sino tener respuestas más definidas acerca de mis habilidades. Otra pregunta que se hace es ¿cuánto quiere ganar? Y la gente dice, lo que me dé. Entonces en el empresario dice, bueno, pues no le doy nada, estaría dispuesto a trabajar. No, tampoco así, dice la gente. Entonces yo creo que sí es importante saber cuánto usted quiere ganar, porque hay personas que aceptan salarios, pero en su mente dicen, es que esto no es lo que yo quiero ganar. Pero entonces aceptan, van, están 2, 3 días y luego renuncian. Y eso pasa muchísimo, ¿verdad? Cristianos, no cristianos. Creo que, y la otra cosa es guardar el testimonio, ¿verdad? Alguna pregunta que a veces se hace es, ¿usted tiene alguna religión?
y los que nos ven en este momento en este programa seguro creen en Dios, ¿verdad? Claro. Y es la congruencia, porque algunas entrevistas muchas personas se dedican mucho a hablar de Dios. Mire, Dios me ha transformado, yo voy a la iglesia. Pero cuando las personas comienzan a trabajar, uno dice, y este era el que yo entrevisté, que me decía que me hablaba tanto de Dios, porque no logran tener buenas relaciones con los demás compañeros, se ponen a la defensiva, no dan resultados. Entonces, por eso creo que es una de las limitaciones, es uno. La otra es desconocer la tecnología. Hoy en día hay muchas bolsas de empleo. Podría citar 5 o 6 que usted puede buscar en las redes sociales. Usted viene, busca bolsas de empleo y ahí usted puede ver una cantidad de empleos que todos los días están subiendo. O sea, yo creo, trabajo hay. El punto es que hay ferias de empleo incluso. Hay ferias de empleo, sí, el Ministerio de Trabajo regularmente saca algunas ferias de empleo. Por ejemplo, otra limitación también, y tal vez es una invitación a los que son empresarios o tienen la oportunidad de emplear a otros, es el tema de la inclusión. El tema de la inclusión realmente, el verdadero concepto incluir, ¿qué significa? A los que no escuchan, a los que no ven, a los que tienen una discapacidad física, a las personas pequeñas. Esa es la verdadera inclusión, no otra, ¿verdad? Porque esa es la gente que al final sale a trabajar todos los días, o mejor dicho, quiere encontrar una manera de encontrar empleo. Pero si usted contrata a una persona que tiene discapacidad, le puedo asegurar que le va a hacer un bien al país, porque no solo está dándole calidad de vida, le está dando sentido de vida a la persona, porque el trabajo da sentido de vida, da propósito, ¿verdad? Entonces, también las empresas cristianas, no hay empresas cristianas realmente, hay empresas, pero la gente que dirige las empresas, hay muchos que tienen principios cristianos y esa es una manera muy buena de ayudar a los demás, ¿verdad? De dar empleo. Tengo un buen amigo que su pasión es, mientras más próspero es, él más empleos da, porque él dice, mira, yo soy feliz generando empleos, ¿verdad? Y pagándole a la gente, tal vez no es tanto, pero él es feliz así. Entonces yo creo que ese es un buen sentido de negocio, ¿verdad? Y otra limitación que podría existir es el miedo a decir que estoy desempleado, ¿verdad? Porque ahí está ese estigma que decir que van a pensar de mí que estoy desempleado. Claro. La vergüenza. Pierda la vergüenza. Más vergüenza es no pagar las deudas, ¿verdad? Lo que hablaba Abner en los segmentos anteriores. No pagar deudas, esa es una vergüenza y a todos nos ha pasado, o al menos a la mayoría nos ha pasado. Para mí me ha pasado. Creo que ese es un punto muy importante. Pierda la vergüenza y comuníquese con la gente clave y dígales, mira, estoy desempleado, no tengo trabajo desde hace mucho tiempo, ayúdame, ¿verdad? Es pedir ayuda. Creo que esa es una de las cosas que son limitantes a la hora de buscar una nueva oportunidad laboral. Hermano Luis Fernando, dentro de los obstáculos para encontrar un empleo, pues obviamente ya nos habló un poco de la entrevista, ¿verdad? Y los primeros 5 minutos hablan de uno, ¿verdad? Desde la manera de sentarse, la manera de hablar. Pero consideremos de que una persona ya pasó mucho tiempo sin empleo. O sea, los nervios lo abordan a uno, ¿verdad? Y esperar en el Señor y se me abrió la puerta para entrar a esa empresa. Sí. ¿Cómo domino yo mis nervios frente al entrevistador? No todos los entrevistadores lo que quieren es leer el pensamiento, porque no se puede, pero sí nuestras acciones, nuestro comportamiento hablan mucho de uno. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Incluso puede pasar en las personas que también van por primera vez. Exacto, un recién graduado. Muy bien. ¿Qué consejo usted le daría a todos aquellos? Porque hay personas que son muy tímidas, otras personas que son extrovertidas y hay que decirle, ya, hombre, ya, que habla. ¿Qué pasa con aquellas personas que son primerizas en buscar un trabajo? Un jovencito, una niña que estuvo en casa siempre, que papi le hacía todo y mami le hacía todo, y de pronto se ve en la necesidad de ya explorar el mundo. ¿Cuál es el mejor consejo para ellos, para que esa entrevista no sea un obstáculo para ellos y una mala experiencia? Sí, hay gente que llega muy nerviosa, primero porque lleva una expectativa muy alta del empleo, ¿verdad? Y entonces sabe que esa es una gran... Sí, es una gran oportunidad. Entonces cuando ven un escritorio enfrente y la otra persona con su silla, que eso es un llamado también de reflexión a los de recursos humanos, que tengan compasión,
¿verdad? Porque hay gente que se levantó quizás a las 5 o 4 de la mañana, se bañó, fue a buscar quién le prestaba para el pasaje o quién le prestó para imprimir el currículum, porque es mucha gente que llega así y llegan a la entrevista, llegan puntual y a veces los hacen esperar 1 o 2 horas. Y eso creo que no es digno, ¿verdad? Y eso es un llamado para los gerentes de recursos humanos o incluso empresarios, porque la gente también tiene dignidad. Ahora bien, yo creo que hay 2 cosas. La primera es, los nervios pueden ser por el rechazo, porque pueden rechazarte. Y yo siempre pongo de ejemplo a los ilustradores. Los ilustradores para mí son el mejor ejemplo de autoestima, porque ellos reciben por lo menos unos 30 o 40 rechazos al día. Cuando ellos dicen, mire, le lustro los zapatos, la gente dice, no. Y eso no significa que ellos no sigan lustrando, ellos siguen lustrando. Ok, una entrevista de empleo, hay una posibilidad de que le digan sí o que le digan no, ¿verdad? Entonces, no generarse falsas expectativas, también ese es un punto, ¿verdad? No genere falsas expectativas dentro de su mente. El número 2 es, hay gente que llega nerviosa porque tiene miedo que les descubran algo, porque su jefe los despidió, porque tienen una mala referencia laboral, porque tienen muchas deudas y entonces tienen miedo que les vayan a preguntar. Entonces, por ejemplo, y una pregunta que se hace clásica es cómo está su situación financiera. Entonces, si la gente se pone nerviosa, automáticamente ahí el entrevistador puede identificar que hay un tema. Entonces comienza a indagar. Sea transparente. Yo creo que esa es una respuesta, las respuestas transparentes son importantes. Y usted diga, bueno, mire, sí he pasado una situación anterior en mi trabajo y fui despedido ante la situación. No se trata, otra cosa que me pasa mucho es que la gente llega a hablar mal de la empresa donde trabajó o hablar mal del jefe, ¿verdad? Y resulta que como Guatemala, o en otros países, pero en Guatemala sí es aquí, somos un país tan chiquito, ¿verdad? Se conoce. Y cuando entonces el entrevistador dice, sí, le fue mal, ¿y cómo se llamaba su jefe? Se llamaba fulano de tal y era tal por cual. Y uno dice, yo conozco a él, yo lo conozco. Entonces yo puedo venir y llamarles, mira, fíjate que tuve una persona que entrevisté, que se llama fulano de tal, ¿qué pensás? Y el jefe o el anterior jefe dice, mira, ni loco te metas ahí, ¿verdad? Porque al final usted tiene que cuidar sus referencias. Entonces, si usted va a poner referencias de su pastor, no sé qué tan objetivo es el pastor, pero trate de poner referencias de gente que lo conozca, pero principalmente referencias laborales, si es que tiene experiencia laboral. Si no tiene experiencia laboral, a mí me ha tocado darle oportunidad a chicos para que vayan a trabajar a otras empresas donde no tienen nada de experiencia, pero son chicos que ya saben que tienen que ir siendo sinceros, en decir, miren, no tengo tanta experiencia, pero trabajaba en vacaciones 2 meses en una librería y yo llevaba los conteos de la caja chica. Ya son habilidades, o sea, demuestre las habilidades pequeñas que usted ha logrado desarrollar a lo largo de su vida, ¿verdad? En algo tenemos experiencia, ¿verdad? Yo soy una persona experta en procesos tecnológicos. ¿Así usted qué hace? Pues veo Facebook y Twitter. No, bueno, ¿verdad? Al final todos tienen algo de experiencia. Entonces, luzca sus experiencias. Hay gente que tiene miedo de hablar de sí en las entrevistas. Y la entrevista es para hablar de usted. Si usted tuvo un éxito académico, ganó una medalla, ganó algo, sirve de voluntario. Y una cosa que sirve mucho es el voluntariado. Entonces, si usted es voluntario en alguna organización, en alguna iglesia, sáquelo, porque eso habla de que usted es una persona que le gusta servir. Entonces, aborde la entrevista con seguridad, con confianza, pues la confianza puesta en Dios, y vaya abierto que puede ser un sí o puede ser un no, pero no se atenga a una sola opción, porque hay gente que llega hasta se pelean cuando les dicen que no. Entonces, y se molestan, claro, porque tenía tanta expectativa de este trabajo. Entonces, procure ampliar su abanico de posibilidades a otras entrevistas de empleo. Sí, solo sí, usted tiene un buen currículum, prepare, incluso escriba cómo usted quiere presentarse. Eso puede ayudar a evitar los nervios. Escriba cómo se va a presentar. Las preguntas clásicas son de dónde viene, qué hace, su experiencia laboral, su experiencia académica. Creo que por ahí van las cosas que uno tiene que prepararse para ir a buscar ese empleo que tanto necesita para el sustento de su familia. A veces uno de joven comete errores y que se pagan muy caro, ¿verdad? Por no escuchar un consejo, y dejamos manchados los antecedentes penales o policíacos, ¿verdad? Y a veces eso se trata de ocultar porque es una mala referencia.
Pero de todos modos, siempre en la entrevista se va a descubrir, siempre, o se va a notar. ¿Cómo le hace una persona que ahora ya cambió, ya está reformada y hay testimonio con hechos reales, sus frutos hablan por él, de que es otra persona, frente al entrevistador? En una entrevista, ¿cómo se ve, cómo se maneja ese tema, hermano Luis Fernando? Hay muchas personas que dicen, mire, yo ya me he encontrado con personas que llevan más de un año de buscar trabajo. Y me dicen, mire, pero no entiendo por qué no encuentro trabajo. Entonces, uno de los temas es el área financiera. Digamos, puede ser que usted aparezca en la superintendencia de bancos con problemas de sobreendeudamiento o de mala paga. Y esa es una razón por la cual las empresas ya no contratan a algunas personas. Los burós crediticios también son una razón por la cual ya no se contrata. Y la otra es por los antecedentes penales y policíacos. Si usted tiene problemas, bueno, y la otra es el RENAS. El RENAS es un documento que tiene que ver con el abuso sexual a menores. Entonces, estos son documentos que se van a pedir, ¿verdad? Si usted ha pasado por un problema de estos, no está... La verdad que es difícil, o sea, no lo vamos a negar esta situación. Si yo tengo 3 personas que quiero contratar, 2 de ellas no tienen ningún problema y una sí, pues automáticamente uno se va a ir por la que no tiene ningún problema legal. Ahora bien, el punto es cómo solventé o si ya estoy solventando esta situación. Por ejemplo, tengo algunas personas que fueron detenidas en años atrás, que por simple y sencillamente el nombre era igual a una persona que tenía persecución. Los tomaron, los metieron y en lo que averiguaban pasaron por lo menos un tiempo en la cárcel. Y esto obviamente, digamos, hay empresas en investigación de reclutamiento que se dedican a buscar el nombre de la persona en todos los lugares, en las redes sociales, en Twitter. Entonces, en redes sociales puede ser que un medio de comunicación citó el nombre de usted y entonces automáticamente busca uno el nombre, dice, este es igual a la persona que me está buscando empleo, hacemos el match con la fotografía, el CV y uno dice, ella es. El problema es no haberlo dicho en la entrevista y eso me ha topado, porque hay gente que ya llega como candidato final y de repente alguien dice, fíjese que en la prensa yo me recuerdo que a alguien lo agarraron por un tema de extorsión. Y uno dice, así, ¿cómo se llama? Mire, es igual a la persona. Indaguemos, ¿verdad? Cuando vemos la información, es la misma persona. Citamos a la persona y le decimos, mire, identificamos esta situación, usted es la persona que aparece aquí, y las personas se ponen nerviosas, sí, fíjese que yo, lo que pasa, que antes, etcétera, ¿verdad? Sí, se me olvidó ese pequeño detalle. Fíjese que se me había olvidado. Y uno dice automáticamente, no, esto no se olvida a uno, ¿verdad? Yo creo que la primera parte, creo que es buscar personas que quieran darle confianza a uno, y son empresas que pueden ser de familiares, amigos, creo que ahí es donde está el primer núcleo, porque sí es difícil ir en frío. Ahora, hay milagros. Yo creo que si una persona restauró su vida, automáticamente Dios tiene la capacidad de restaurar y de restituir a alguien. Es decir, yo no puedo andar toda mi vida con la mancha negra aquí que fui, no sé, hice algo ilícito. Si yo ya cambié mi vida, Dios te puede restituir y te puede restaurar. Amén. Y Dios te va a abrir la puerta en algún lugar. Y yo tengo algo con lo que yo me levanto en mi negocio todos los días, es que Dios ponga mi nombre en el corazón de una persona clave para lo que yo estoy haciendo, en mi trabajo, en cualquier cosa. Entonces, lo mismo le invito a usted, que Dios ponga su nombre en el corazón de una persona clave que pueda abrirle la oportunidad para un empleo por el muy difícil y por muy complicado que usted está pasando esta situación. Alguien que de repente conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien. Esos son los milagros que Dios permite en este tiempo. Yo le puedo dar tips, pero yo creo que el mejor tip que yo he visto es ese milagro que Dios hace con las personas, y tal vez ahorita se nos está viendo alguien que necesita ese milagro hoy, que Dios ponga tu nombre en el corazón de una persona clave para darte una oportunidad de empleo, o por lo menos un ingreso que te pueda ayudar a pasar estos próximos días donde tal vez estás pasando afligido o no tienes algo concreto. Entonces creo que la parte sobrenatural va a estar por encima de todo. Y luego ser congruente, esa es otra parte importante, sea congruente a donde va a ir a trabajar y aproveche el milagro que Dios hizo para servir al jefe, para servir a los que están trabajando en la empresa, para dar resultados y para hacer testimonio, no de su iglesia, sino de lo que Dios está haciendo con su vida. Definitivamente. Gracias, hermano Luis Fernando. Y ya para cerrar así, rapidito, algo importante, la primera impresión, el CV.
Sí. ¿Verdad? El currículum. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Tenemos poquito tiempo, pero yo creo que podemos resumir algunas partes importantes de lo que alguien tiene que tomar en cuenta antes de hacer su currículum. Sí, yo creo que el primero es elegir una buena fotografía, no una fotografía de tipo Instagram, sino una foto natural. La otra es coloque datos reales y datos actualizados, porque hay personas que colocan teléfonos que no son actualizados, dirección no actualizada, correo electrónico, y hoy el correo electrónico es un tema del día a día. Claro. Si usted es una persona que no maneja redes sociales, le cuento, bueno, mejor dicho, si usted maneja redes sociales, una forma de verificar información es meternos nosotros como empresas o reclutadores a buscar las redes sociales de la persona. Y a veces uno se encuentra con unas grandes sorpresas, ¿verdad? Que uno dice, y esta es la persona que me dijo que no tomaba, no fumaba, no hacía nada, y ahí está metida en una serie de fotos un poco complicadas. Y a veces se puede malentender. Claro. Entonces, número uno es que su información sea verídica, que sea verificable, que primero coloque la parte de experiencia laboral, cuándo ingresó, cuándo finalizó, el nombre de la empresa, una breve descripción de lo que usted hizo y el contacto donde uno puede pedir la referencia. La parte laboral, luego la parte educativa, si fue universidad, si fue escuela, si fue INTECAP, cualquier otra cosa. Y luego la parte de logros, si usted logró algo en su vida, ¿verdad? Y la última, si ha hecho voluntariado, si ha hecho cualquier otra cosa. Y coloque 3 referencias personales, 3 referencias laborales y a eso adjunte los documentos que respaldan la hoja de vida. Claro. Porque muchas personas solo mandan la hoja de vida, o bien usted puede hacer 2 cosas. Bueno, y esta es no me quiero extender mucho, pero este es un llamado que también tenga cuidado con las empresas que piden información, porque una hoja de vida puede ser un documento para ser mal utilizado, porque yo ahí coloco todo. Entonces, si esta hoja de vida cae en manos de una persona que quiera hacer daño, yo estoy colocando todo, estoy poniendo mi DPI, estoy colocando mi dirección, mi teléfono, contactos, entonces tiene que tener mucho cuidado. Entonces, yo recomiendo a veces colocar referencias a solicitud. Eso significa que entonces si ya yo como entrevistador o como reclutador o como empresa quiero profundizar más, entonces yo ya puedo llamar a la persona y decirle, mire, usted tiene toda su documentación lista, y usted diga, sí, ya la tengo toda la lista, la tengo escaneada, los títulos, cartas de recomendación, porque si usted no tiene cartas de recomendación, ese es un problema. Y la otra es, tenga sus finiquitos de préstamos al día, porque a mí me pasó ahorita de un tema que tuve en un banco hace unos años y me llamaron y me dijeron, mire, usted no ha pagado. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no? Si yo pagué. Entonces, tenga todos los documentos listos al día para que su hoja de vida tenga un buen respaldo y que esta sea una oportunidad para encontrar un empleo. Muchas gracias. Excelente tema, hermano Luis. Muchas gracias. Ahí estamos, Pastor Rigo. Estamos a segunditos de despedirnos. Les agradecemos su sintonía, de verdad. Y estamos alegres y gozosos que usted haya aprendido juntamente hoy con nosotros. Así es que este fue su programa. Buenas nuevas de esperanza. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, hermano Luis Fernando. Muchas gracias.